Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urteaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Hoy día vamos a continuar con nuestros estudios en el capítulo 9, capítulo que es el inicio de una nueva sección en la carta. Cada vez que hemos ido avanzando el capítulo 9 y los capítulos anteriores, siempre trato de dar un esquema general de lo que la carta enseña y dónde nos estamos ubicando en los versículos que vamos a leer hoy dentro de ese contexto. La carta a los romanos es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, una iglesia que él no conoce personalmente, pero que quiere visitar. El propósito principal de esta carta, ¿cuál es? Anunciarles el evangelio, las buenas noticias de salvación, pero de una manera muy profunda. Al punto que Pablo se va a enfocar en los primeros 4 capítulos de hablar acerca de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Cómo podemos obtenerla? ¿Y por qué deberíamos obtenerla? Luego en los capítulos 5 al 8, Pablo pasa más a hablar de lo relacional, participativo, personal de nuestra fe. Y trata de mostrarnos qué significa vivir en el Espíritu y vivir en Cristo, que no hay condenación en Cristo, que somos adoptados como hijos de Dios, etcétera, etcétera. A partir del capítulo 9 hasta el capítulo 11, Pablo ahora va a tratar otro tema. El tema que va a tratar Pablo es el tema de Israel como nación, como pueblo, como etnia. Una de las cosas que va a tratar Pablo, y que en verdad es el sentido principal de estos 3 capítulos, es responder a la pregunta: ¿Dios ha abandonado a su pueblo? ¿Dios ha desechado a la nación de Israel? Porque Pablo, en el capítulo 8 sobre todo, se refirió a los gentiles y judíos en Cristo como los escogidos de Dios, como los hijos de Dios, y son términos que eran utilizados para Israel. Por lo tanto, una pregunta que puede surgir al lector de esta carta es: ¿y qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con el famoso pueblo de Dios que Dios escogió para traer la salvación al mundo y con el cual hizo pactos y promesas? Las promesas de Dios a Israel han fallado, Dios ya desechó a su pueblo, la iglesia ha reemplazado a Israel. ¿Qué pasó con Israel? Y Pablo se va a encargar en este capítulo 9 y en el 10 y en el 11 de responder esta pregunta. Y la respuesta es un rotundo no. Dios no ha desechado a su pueblo. Así que lo que vamos a hacer es un repaso del capítulo 9 y luego enfocarnos en los versículos, si no me equivoco, 18 al 24 aproximadamente, para seguir sacándole el jugo a este capítulo. Como esta serie de 3 capítulos es una de las series más difíciles de entender en toda la carta a los romanos, estoy tratando de avanzar poquito a poquito. Discúlpeme por eso si cada clase hago un resumen general de todo lo que vamos avanzando, pero es necesario para poder entender correctamente esta serie de capítulos. Los primeros 5 versículos se los voy a resumir y lo demás sí lo vamos a leer. En los primeros 5 versículos lo que Pablo nos dice es que siente un gran dolor. El dolor que siente Pablo es tan grande que él desearía ser quitado, ser desarraigado de Cristo, ser maldecido por él, con tal que ese evento, ser maldecido por Cristo, ser desarraigado de él, trajera la salvación a su etnia, a la nación de Israel. Él quisiera ser maldito con tal de que su pueblo Israel fuera salvado. Por lo tanto, Pablo llora por eso y recuerda que a Israel se le han hecho ciertas promesas y que a Israel como nación le pertenecen los pactos, le pertenecen los patriarcas, le pertenecen el culto, la gloria, etcétera, etcétera, pero sobre todo le pertenece a Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Y ahora Pablo va a responder en el versículo 6 la pregunta que él está tratando de responder o intentará responder en los capítulos 9, 10 y 11. ¿Las promesas de Dios han fallado? ¿La palabra de Dios ha fallado? ¿Dios ha desechado a Israel, por quien siento tanto dolor que quisiera su salvación al punto de yo perderme? Esa es la respuesta o la pregunta que Pablo va a intentar responder en los siguientes versículos, que ya hemos estudiado, pero que los vamos a leer como repaso. Así que entremos al versículo 6, versículos que ya hemos visto anteriormente, para repasar juntos lo que Pablo ya ha ido argumentando. Versículo 6. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. La promesa dice así: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac,
aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Lo que Pablo responde aquí es que la promesa de Dios no ha fallado. La promesa que Dios le hizo a la nación de Israel como su nación, como su pueblo, no ha fallado. O sea, el hecho de que haya una infinidad de judíos en el tiempo de Pablo que no hayan creído en el Señor, no anula las promesas de Dios a Israel. Primeramente dice Pablo, porque no todo Israel es el Israel de Dios. Siempre ha habido históricamente un remanente, una porción pequeña, un grupo sobreviviente de israelitas que sí han puesto su fe en el Señor. La mayoría en el transcurso de la historia de Israel siempre ha sido desobediente y rebelde. Ha habido un remanente, un grupo pequeño, que es el verdadero Israel, el Israel de Dios. Por lo tanto, Dios nunca ha fallado sus promesas a ese remanente. Así que no todo Israel es Israel. Pero además de eso, Dios no ha desechado a su pueblo, sigue siendo su pueblo escogido, porque Dios lo ha decidido así, al punto que Él le prometió a Abraham ciertas cosas y luego se las prometió a su hijo Isaac. Abraham tuvo distintos descendientes. Tuvo a Ismael, el primero, tuvo a Isaac, el segundo, y luego tuvo otros hijos. Pero Dios decidió que la promesa de salvación al mundo, por medio de cual iba a venir el Mesías, y por medio de la cual las promesas iban a cumplir, no iba a ser ni por Ismael, ni por los hijos de la segunda esposa de Abraham, sino por medio de Isaac. Así que los hijos de Dios son los hijos considerados los hijos de las promesas, los que han seguido la promesa de Dios por medio de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob no fue el primero en nacer. Jacob nació de la misma mujer que su primer hermano Esaú, el primogénito fue Esaú, pero Dios desde antes de que ellos nacieran, desde antes que ellos hicieran algo bueno o malo, Dios decidió en su soberanía que la promesa iba a venir por medio de Jacob y no por medio de Esaú. Por eso a Jacob amé y a Esaú aborrecí, en el sentido de que eligió a Jacob y no a Esaú para traer la promesa de salvación a todo el mundo. La elección en este contexto no es para salvación y perdición, sino es para escoger a una nación por la cual Dios bendeciría a todo el mundo, últimamente por medio del Mesías, por medio de Jesús. Esaú, Ismael fueron bendecidos por Dios. Acá no está hablando de salvación, sino de elección por medio de la cual vendría la promesa y se cumplirían las promesas a él. Por lo tanto, Dios soberanamente ha decidido seleccionar a Israel y eso nadie lo puede quitar. Dios ha decidido hacerlo por medio de Abraham, Isaac y Jacob, por medio de sus promesas y sus descendientes. Así que los hijos de Dios son aquellos que creen, no por la etnia a la que pertenecen, sino aquellos que creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que creen en sus promesas. Así que esos son los verdaderos hijos de Dios. Así que las promesas de Dios no han fallado, por más que veas un montón de judíos incrédulos en el día de Pablo. Las promesas de Dios siguen firmes porque Dios siempre ha tenido un remanente y porque Él ha escogido a esa nación. Punto. Esa es la idea de Pablo en este contexto. Pablo continúa la idea y en el versículo 14 dice lo siguiente. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Aquí lo que Pablo está narrando es la objeción de alguien que está estudiando todo esto con Pablo. Imaginemos un judío que rechaza al Mesías. Y él dice, ¿Dios es injusto? Me parece que sí, porque si Dios nos ha prometido a nosotros como nación, como su pueblo, bendecirnos, y ahora porque yo rechazo al Mesías, no me quiere bendecir a mí, me parece injusto. Y Pablo dice, Dios no es injusto de ninguna manera. Porque como dice Éxodo, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. Recuerda que esto Dios lo dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 32 y 33, donde la nación de Israel pecó con el becerro de oro, pero se arrepintió. Y Moisés intercedió ante Dios para salvar a la nación. Y Dios tuvo misericordia de la nación.
Por lo tanto, Dios ha decidido en su soberanía tener misericordia de todos aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Él. Así que si hay judíos el día de hoy que no son salvos, no han fallado las promesas de Dios, porque cada vez que Israel se ha arrepentido, Dios ha mostrado misericordia. Pero cuando un ser humano, en este caso Israel en general, no se arrepiente, Dios tiene la potestad de a esta persona de duro corazón endurecerla para sus propósitos. Y podemos ver el ejemplo del faraón también en el libro de Éxodo. Dios por medio de Moisés le dice al faraón, yo te he levantado para que mi poder sea manifestado en todo el mundo. O sea, Dios usó al faraón de corazón duro y como el faraón se endurecía y se endurecía, Dios llega el momento en que para que sigan cayendo las plagas, lo endurece más. O sea, ok, tú te endureces, yo te voy a endurecer más, voy a seguir tu voluntad. Pero te endurezco no para condenarte eternamente, sino para que mi poder sea manifiesto en todo el mundo. Así que, toda aquella persona que se arrepiente, yo muestro misericordia. Pero cuando una persona se endurece, yo aún la puedo endurecer más para que al final el mundo vea mi poder y se pueda arrepentir. Y luego de eso, te voy a tratar de guiar a ti al arrepentimiento para que vengas a mis pies. Esa es la idea. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiera y endurece a quien Él quiera. Y esto no es para salvación y perdición, es para que se cumplan sus propósitos. La palabra de Dios no ha fallado. Dios ha escogido a Israel, lo ha preservado por medio de un remanente y sus promesas se van a cumplir, sí, aún usando a la gente endurecida. Así que Dios no es injusto de condenar a los judíos que lo han rechazado. Más bien, los va a endurecer para que la salvación alcance a todo el mundo. Esto lo vamos a ver en el capítulo 11 de Romanos, que es una unidad 9, 10 y 11, donde Pablo va a enseñar el endurecimiento que ha ocurrido a los judíos que rechazaron al Mesías, está ocurriendo para que la palabra de Dios sea dispersa por todo el mundo y alcance a los gentiles. O sea que así como Dios endureció al faraón para que su poder se manifestara y los egipcios tuvieran la oportunidad de creer en él, de la misma manera el día de hoy, los judíos que no han creído han sido endurecidos por Dios para que la salvación alcance a todo el mundo entero. Esa es la idea de Pablo aquí. Por lo tanto, Dios no es injusto. Él salva al que se arrepiente y Él puede endurecer al que se rehúsa en creer en Él. Dios no es injusto. Todas estas cosas las hemos estudiado a profundidad en las clases anteriores. Este es solamente un repaso, pero estamos siguiendo la línea de pensamiento de Pablo. Se está enfocando en la elección de Israel, que su elección es firme y que la salvación no se basa en cuanto a una etnia, sino en cuanto a la fe. Una persona que se arrepiente y pone su fe en el Señor, en el Dios de las promesas, va a encontrar salvación. Pero eso no quita que la elección de Israel siga siendo firme hasta el día de hoy, porque Él ha decidido utilizar esta nación para ser de bendición para todo el mundo. No para separarla y salvar solamente a la nación y condenar al mundo, sino para utilizar esta nación para bendecir al mundo entero. Esa es la idea de Pablo aquí. Por lo tanto, la palabra de Dios no ha fallado, sus promesas no han fallado a Israel. Israel sigue siendo en un sentido el pueblo de Dios, sigue siendo en un sentido los escogidos de Dios, pero para bendecir al mundo por medio de este remanente. Esa es la idea. Sigamos ahora sí viendo los textos que no hemos visto en las clases anteriores, que es el versículo, déjenme ver, versículo 19 en adelante. Aquí surge otra pregunta. Dice Pablo, entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Este texto de acá es uno de los textos más mal interpretados dentro de toda la Biblia por sacarlo fuera de su contexto. Así que continuemos la hilación del contexto y saquémosle el jugo a estos versículos. Aquí surge otra pregunta. O sea, el judío endurecido, el que Dios está utilizando para que la salvación alcance al mundo, lo ha endurecido porque lo ha rechazado. Ojo con esto, Dios nunca endurece a alguien que sí lo sigue. Siempre endurece a aquel que ya es terco y está endurecido por sí mismo. Pero el judío endurecido por sí mismo va a decir, o sea que Dios me va a condenar, me ha endurecido,
y entonces Dios está siendo injusto. O sea, ¿quién se puede resistir a su voluntad entonces? Si Él me está utilizando en medio de mi incredulidad, me ha endurecido para salvar a otros, para que su gloria se manifieste a otros, entonces ¿por qué me reprocha a Dios? O sea, ¿quién puede resistir a su poder? Y Pablo le dice, ¿qué estás hablando? O sea, ¿cómo el vaso, el barro, le va a decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Si Dios se ha endurecido, primeramente es por tu culpa, pero si Él quiere utilizarte en medio de tu incredulidad para salvar a otros, ¿tú quién eres para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Dios es el alfarero, tú eres el barro. O sea, ¿y qué si Dios ha preparado algunos vasos, algunos objetos para un uso honroso y otro para un uso deshonroso? No porque Dios quiera condenar a unos eternamente, sino porque tú ya eres terco, bueno, Dios te va a usar de todas maneras, pero como un vaso de forma deshonrosa, y a los otros que se han creído en Él los va a utilizar como un vaso de honra. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? Dios puede utilizarte como Él quiera, porque tú por tu propia decisión has decidido rechazarlo. En cambio, nosotros que hemos sido preparados para la gloria del Señor, porque hemos creído en Él, Él nos va a utilizar como vasos de honra. Es más, ¿y qué si Dios, para manifestar su ira, es más, su gran poder, mejor prefiere retrasar el juicio contra ti, contra los vasos de ira, contra los vasos de destrucción, para salvar a otros? O sea, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios? No hay nadie que lo pueda cuestionar. Obviamente esto lo está hablando Pablo en el contexto de Israel. Un judío endurecido puede decir esta objeción, puede levantar esta objeción. Entonces, ¿por qué me culpa a Dios si no está endureciendo? ¿Quién eres tú para cuestionar si Dios te quiere utilizar aún en tu endurecimiento? Esto, ojo, no quiere decir en ningún momento de que esta persona que Dios usa endurecida, Dios quiere su perdición. Simplemente está utilizando una persona rebelde aún para sus propósitos. Esa es la magnificencia, podríamos utilizar esta palabra, del poder de la gloria de Dios. O sea, que Dios cumple sus planes en medio de la libertad del ser humano, aún con los endurecidos y sobre todo con aquellos que creen en Él. Hay vasos de gloria y hay vasos de deshonra. Hay vasos de ira y vasos de honra. Por lo tanto, Dios va a usar todo eso y lo va a utilizar para que sus propósitos y su palabra se cumplan. Por lo tanto, en el contexto general, lo que Pablo nos está diciendo es, Dios va a mover hasta las personas incrédulas para que sus propósitos se cumplan al final del día. Así que Dios ha desechado a la nación de Israel porque hay un montón de incrédulos ahí. La respuesta es no, porque Dios hasta los usa para cumplir sus propósitos. Y Él es fiel a sus promesas. No todo Israel es Israel. Así que las promesas de Dios se van a cumplir al verdadero Israel, al Israel de Dios, a la nación de Israel fiel a las promesas de Dios. Pablo es un ejemplo de eso. Pablo es un verdadero israelita. Pablo es la respuesta clara a esta pregunta. ¿Dios ha fallado sus promesas a Israel? ¿Ha desechado a Israel? Pablo va a decir, no, yo soy israelita. Por lo tanto, yo soy parte del remanente de Dios, de que Dios va a seguir cumpliendo sus promesas a Israel como nación hasta el día final. Esa es la idea de Pablo en este texto. Ahora, quiero evitar algunos errores que pueden surgir al leer estos versículos. Porque muchas personas cuando leen estos versículos fuera de su contexto, dicen, no, Dios ha decidido soberanamente crear vasos para honra y vasos para deshonra. O sea, hay gente que Dios ya destinó desde la fundación del mundo que fueran creados como vasos de deshonra, o sea, para condenarlos. Dios creó gente para condenación y gente como yo, como que soy cristiano ya, para gloria. O sea, Dios me ha elegido desde antes de la fundación del mundo, antes de que hiciera algo bueno o algo malo, para ser su hijo. En cambio, hay gente que Dios la ha decidido que sean creadas para condenarlas eternamente. Ese fue el propósito. Dios hizo vasos de honra, pero también vasos de deshonra. Y hemos visto que esa no es la interpretación, pero ¿cómo podemos contrarrestar a alguien que sí nos dice eso cuando lee estos versículos, que están obviamente sacados fuera de contexto? Lo primero que tendría que decir es lo siguiente, que Pablo obviamente está utilizando muchas referencias del Antiguo Testamento. Y cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos la figura del alfarero y del barro, vamos a encontrar que el barro que Dios forma como alfarero es un barro que tiene la oportunidad de arrepentirse y que tiene en buena cuenta decisión propia. O sea, no es que Dios te creó para condenarte eternamente si tú no eres cristiano. Dios siempre va a querer que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dónde encontramos ese pasaje? Lo encontramos en el libro de Jeremías. Y quiero leer con ustedes Jeremías, capítulo 8. Vamos a leer 12 versículos de corrido, pero quiero que ustedes se den cuenta de lo que Dios le habla a Jeremías, el profeta, en medio de la nación de Israel que está rebelde. La nación de Israel ha rechazado a Dios completamente en el tiempo de Jeremías.
Jeremías fue levantado por Dios para anunciar arrepentimiento, para decirle a la nación de Israel, dejen los dioses falsos y vuélvanse a mí. Yo voy a rehacerlos nuevamente como una nación fiel, porque ustedes se han corrompido, ustedes están rotos, por así decirlo. Yo los voy a formar para que sean mi nación, pero tienen que venir a mí para eso. Y Dios le va a hablar en esta figura de alfarero barro a Jeremías. Figura que está utilizando obviamente Pablo, porque Pablo conoce el pasaje. Así que vamos a conocer nosotros el pasaje para no caer en el error que muchos cristianos caen al sacar estos versículos de Romanos fuera de contexto. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 18 o 8 creo que es. Capítulo 18, perdón. Sí, capítulo 18, no era 8. Y leamos los versículos 1 al 12 de corrido, para leerlo y entenderlo juntos. Miren lo que Dios le habla a Jeremías. La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, y me dijo, levántate y ve a la casa del alfarero. Allí te daré un mensaje. Yo me dirigí a la casa del alfarero y lo encontré trabajando sobre el torno. La vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano. Así que él volvió a hacer otra vasija tal y como él quería hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Palabra del Señor. Aquí vemos la figura de Jeremías yendo hacia una casa de un alfarero y viendo cómo el alfarero está formando el barro, pero ese barro se estropea. Por lo tanto, lo que hace el alfarero es rehacer nuevamente todo este barro que se estropeó y formarlo como él quiere. Y lo que Dios le está diciendo, muchachos, ustedes, Israel, son como ese barro malogrado. Ustedes están estropeados. Y yo quiero rehacerlos y hacerlos una nación fiel. Por lo tanto, voy a permitir juicio en la nación y diversas cosas para que ustedes sean formados como un pueblo fiel. Pero la decisión de que el barro esté estropeado es la decisión de ellos, no de Dios. Dios más bien se está dando el trabajo por su fidelidad a sus pactos de formarlos nuevamente como una nación firme. Y esto se va a corroborar con los siguientes versículos. Volvamos al texto de Jeremías y vayamos al versículo 7. Dios va a seguir hablando. En cualquier momento puedo decir, dice el Señor, de algún pueblo o reino que lo voy a arrancar, derribar o destruir. Pero si ese pueblo o reino se aparta de su maldad, miren la voluntad del pueblo, del hombre, contra la cual hablé, yo desistiré del daño que había pensado en hacerles. En cualquier momento puedo también decir de algún pueblo o reino que lo voy a edificar y plantar. Pero si ese pueblo o reino hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, yo dejaré de hacerles el bien que había pensado hacerles. Así que ve, le está hablando Jeremías, y habla con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y diles de mi parte que yo, el Señor, ya he tomado una decisión y que ahora me dispongo a castigarlos, que se aparten ya de su mal camino y que mejoren su conducta y sus acciones. Pero ellos dijeron, no hay caso, iremos en pos de nuestros ídolos, y cada uno de nosotros seguirá las intenciones de su malvado corazón. En el pasaje de Jeremías estamos viendo claramente que el alfarero quiere moldear al barro para un uso honroso, pero depende también de la voluntad del barro. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer esta obra, pero si el barro se aparta de su maldad, Dios lo va a destruir. Pero si el barro se acerca a él y busca reconciliación con él, Dios lo va a formar para que sea un barro de uso honroso. Por lo tanto, este pasaje nos muestra que Pablo en Romanos no está hablando acerca de la maldición eterna, de que Dios ha decidido destinar a algunos para perdición eternamente y salvar a algunos porque a él se le ha dado la gana. No, lo que está mostrando es que el judío endurecido de su época, Dios lo va a usar. Lo va a utilizar por más que es un vaso deshonroso, porque Dios va a manifestar su gloria aún en medio de eso. El poder y la soberanía de Dios y su grandeza está en que Él puede dejar al ser humano ser libre y aún así en medio de la libertad del hombre, ahí se me fue la palabra, en medio de la libertad del hombre, dejarle esa libertad, no la suprime y aún así hacer su voluntad. O sea, Él no viola la libertad del hombre y aún así cumple sus planes. Y esa es la gloria de Dios, que puede seguir cumpliendo sus planes en medio de la libertad del ser humano de escoger. Eso es algo increíble. Por lo tanto, Dios no es injusto y sus planes se van a cumplir hasta el día final.
Alguien podría decir, Horacio, pero el texto en Jeremías no me queda claro. Yo creo que Dios sí elige algunos para salvación y otros para perdición, porque Él se le da la gana de esa manera. Él es soberano, Él es el que escoge. Si yo soy salvo es porque Él ha querido. Y hay gente que Dios no ha querido que sean salvas y por lo tanto se van a perder. Dios ha creado barro para perdición y barro para salvación. Eso es algo fuera de la elección del ser humano. Bueno, te doy un pasaje adicional si tú tienes esa idea del texto en Romanos. Quiero leer contigo 2 Timoteo 2, donde Pablo le está hablando a Timoteo y miren lo que Pablo le dice. En una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, miren la exhortación, quien se limpia de estas cosas será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Qué tiene que hacer el ser humano para hacer un vaso de uso honroso? Lo que tiene que hacer es limpiarse de estas cosas para ser un instrumento de honra. Dios quiere que todos seamos instrumentos de honra, pero va a depender de nosotros si lo hacemos o no. Por lo tanto, el texto en Romanos no está hablando acerca de la salvación eterna y la perdición eterna, y que Dios ha elegido algunos para salvación y otros para perdición. Está hablando de la nación de Israel y cómo en medio de gente incrédula y en medio de gente que sí lo busca, Él va a utilizar los vasos de honra y los vasos de deshonra para que sus propósitos se cumplan al final del día. Por lo tanto, ¿Dios ha desechado a su pueblo? De ninguna manera. Dios aún utiliza hasta aquellos que se rebelan para sus propósitos y para cumplir sus promesas. Vamos a volver a leer el texto en Romanos para acabar con eso, porque como siempre, ya estoy volando en tiempo. Así que déjenme ir nuevamente al versículo 19 y vamos a leer de corrido hasta el final y con eso terminamos el devocional. Dice lo siguiente: entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa en la culpa o nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Pablo está mostrando, y con esto termina el devocional, que los propósitos de Dios se van a cumplir, de alguna manera, y que Dios va a utilizar a los vasos de deshonra aún para cumplir sus propósitos firmes que Él ha prometido, y va a utilizar a los vasos de honra para manifestar su gloria. Y muchas veces hasta Dios va a endurecer a alguien para que los vasos de gloria puedan manifestar la gloria del Señor de una manera soberana y de una manera que, si no se endurecieran estos incrédulos, estos duros de corazón, no se manifestaría tan fuerte la gloria. Y ahí está la grandeza de nuestro Dios, que Dios puede utilizar la libertad del ser humano y hasta los endurecidos para manifestar su gloria. Y Pablo dice, de estos nos llamó a nosotros. Pero ojo, dice Pablo, no solo nos llamó a nosotros los judíos, sino también a los gentiles para manifestar su gloria. Y en los siguientes versículos, Pablo va a mostrar y argumentar con versos del Antiguo Testamento que Dios ha decidido extender su pueblo no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. O sea, lo que Pablo va a mostrar, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, es que el concepto de pueblo de Dios no solamente es la nación de Israel, sino es el mundo entero, para todos aquellos que vienen a los pies del Señor. No por ser judío eres parte del pueblo de Dios, ni por no ser judío eres parte del pueblo de Dios. Pero judíos y gentiles, cuando ponen su confianza en el Dios vivo y verdadero, cuando se convierten en el verdadero Israel de Dios y en el pueblo de Dios, es cuando pueden manifestar la gloria de Dios y ser vasos de honra. Podríamos terminar con esta pregunta entonces. ¿Eres un vaso de honra o un vaso de deshonra? Dios te estaría llamando a ti para que tú te vuelvas un vaso de honra y puedas manifestar tu gloria o puedas manifestar su gloria a los demás. Así que aquí también vemos un propósito en nuestras vidas, manifestar la gloria de Dios. Pregunta para nosotros esta mañana, ¿estamos manifestando la gloria de Dios en nuestras vidas? La gente que nos rodea, los vasos de deshonra, ¿pueden ver la gloria de Dios a través de nosotros? Debería nuestra respuesta ser sí, pero si no lo es, debemos acercarnos cada vez más al Señor. Como le dice a Jeremías, si ustedes se vuelven a mí, yo los voy a hacer un vaso de honra.
volvámonos al Señor. Eso es lo que quería compartir con ustedes esta mañana. Espero que dentro de todo se haya podido entender y obviamente volé en tiempo un montón. Así que muchas gracias por haberme acompañado esta mañana. Espero que se haya podido entender. Y ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Así que si tienen dudas sobre Dios, el cristianismo o la Biblia, me la dejan en la sección de comentarios, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, gracias por haberme acompañado esta mañana. Espero que se haya podido entender todo lo que hemos visto en Romanos. Obviamente, clase tras clase vamos a volver hacia los primeros versículos para entrar muy bien en contexto y así poder entender correctamente los capítulos 9, 10 y 11. Espero que dentro de todo se haya podido entender. Sé que no es muy aplicativo el texto, pero estamos en textos que exponen conceptos teológicos importantes, así que en eso nos vamos a enfocar porque la misma Biblia nos está llevando a esos lugares. Así que gracias y bueno, ahora sí vamos a responder preguntas. Cualquier pregunta que tengas sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, déjame en la sección de comentarios para intentar responderla. Y si me pueden apoyar, apóyenme por favor dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. Así que se los agradecería un montón si me pueden apoyar de esa manera. Vamos a ver, voy a seguir leyendo voy a volver a subir y leer sus comentarios. Denme un segundo por favor, nada más. Y respondo sus preguntas y sus saludos también. A ver, vamos a ver, ¿dónde me quedé? Me quedé en el saludo de Lazaris. ¿Cómo estás, Lazaris? Bienvenida. Un abrazo hasta Lima. Gracias por estar con nosotros hoy. Eduardo Aguirre dice saludos cordiales. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Igual Iván, Baruch Hashem, un abrazote hasta Lima. Becky hasta México, un abrazote, bienvenida. Yesni hasta España, buenas tardes. Reina hasta Lima, un abrazote. Ana Luisa hasta Illinois. Bienvenida, Ana Luisa, qué lindo verte por aquí hoy. Espero que estés mucho mejor de salud. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Iván Baruch Hashem dice, pastor, ¿será casualidad que Israel se destaque en premios Nobel? Bueno, no necesariamente, Iván, no necesariamente. Yo creo que dentro de la estructura israelita sí hay cosas que podemos ver que la nación sobresale de otras, pero eso no necesariamente es señal de que sean el pueblo de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque el texto de Pablo no está buscando que nosotros exaltemos a los judíos, sino que entendamos que Dios tiene un plan para esa nación y que la va a cumplir a pesar de que la nación prácticamente entera le dé la espalda. Es más, vemos una nación de Israel el día de hoy que es una nación prácticamente pagana. Alguien podría decir, ¿cómo es posible que Israel sea el pueblo de Dios? Es que lo es en un sentido no salvífico. Es el pueblo de Dios en el sentido de que Dios le ha prometido a esa nación ciertas cosas que las va a cumplir, pero no se las va a cumplir a la nación incrédula, maligna que existe el día de hoy, sino se las va a cumplir al remanente, a aquellos que han creído en Jesucristo. Por lo tanto, el estado político de Israel es un estado político incrédulo y Dios lo va a usar para cumplir sus propósitos. Los va a endurecer si es necesario para que su gloria se manifieste de una manera más grande. Así que este texto no nos debería llevar a idolatrar a Israel, sino a recordar la fidelidad y la firmeza de las promesas de Dios. Si Dios es a ese punto fiel con las promesas que le ha hecho a Israel, podemos descansar en que las promesas que nos ha hecho a nosotros siguen y serán siendo fieles hasta el final de los días. Así que nuestra visión no debe estar en la nación, sino en Dios y en su fidelidad. Así que hay que tener cuidado con eso. Gracias, Esteban. Déjenme ver. Quiero saludar a Taza. ¿Cómo estás, Taza? Un abrazo hasta Argentina. Quiero saludar a Liz. ¿Cómo estás, Liz, querida? Un abrazote hasta España. Buenas tardes. Dios te bendiga mucho. Un abrazo, por favor, a Daine y a toda la familia. Margarita de México, buenos días. Un abrazo. Bienvenida. Déjenme ver. A Vania, hasta San Juan del Urigancho. Un abrazote. Henry, hasta Lima. Un abrazo. Bienvenido. Adi, hasta México. Bienvenida. Gladys, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy. HB dice, tome en cuenta que dice que preparó de antemano para destrucción. Bueno, gracias HB por tu pregunta. Y una de las cosas que nosotros vemos es que la palabra o la frase antemano, que también se usó en el capítulo 8, se refiere a un tiempo pasado. Y ya está. Ese es el sentido principal de ese texto o de esas palabras en griego, a los que en el pasado preparó para destrucción. Está hablando de ejemplos del pasado, está hablando de Moisés y Faraón. Por lo tanto, no está hablando de una idea de que Dios desde antes de la fundación del mundo ya te preparó a ti para destrucción.
los pasajes de Jeremías, el pasaje en 2 Timoteo 2, nos muestran claro de que Dios está llamando a todos al arrepentimiento. Es más, segunda de Pedro, si no me equivoco, es el capítulo 3, nos muestra que Dios no es que retarda su promesa, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Yo sé que esa es una discusión muy grande con aquellos que interpretan el pasaje en Romanos 9 como un pasaje de elección incondicional y una elección incondicional para perdición, pero el contexto no me lleva, HB, a entenderlo así, a la luz sobre todo de pasajes del Antiguo Testamento a los que Pablo está haciendo referencia. Por lo tanto, nunca voy a llegar a esa conclusión a la luz del contexto, HB. Jessy, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo hasta Ecuador, si no me equivoco. Dios te bendiga. HB dice, estás ignorando todo el texto. Eso es eisegesis. Para los que no saben, la frase eisegesis es sacar al texto fuera del contexto. Estoy tratando de clase tras clase entrar al contexto con ustedes desde el versículo 1, cada vez que nos acercamos a todo el capítulo 9, para poder evitar caer en una eisegesis, sacar al texto fuera de contexto. Obviamente aquellos que consideran de que Pablo sí está hablando aquí, de que Dios ha destinado a algunos eternamente, desde antes de la fundación del mundo, para irse al infierno, van a acusarme a mí de sacar el texto fuera de contexto. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer los que estamos oyendo esta enseñanza? Examinen el contexto ustedes. Yo un montón de veces se los he dicho, no me crean a mí, por eso trato de enseñar la Biblia en orden y leerla junto con ustedes paso a paso, despacito, para poder entenderlo juntos. Y si tú ves, Horacio, estás sacando el texto fuera de contexto, lo que estás diciendo no se lleva al contexto que estamos leyendo juntos, ustedes están en el deber de no creerme a mí. Pero estoy tratando de llevar el texto en su contexto. Si consideran que yo estoy equivocado, están libres de hacerlo, y todo lo que hemos visto el día de hoy no están llamados a obedecer, porque su obediencia está en Cristo y a su palabra bien explicada. Así que, si HB tú consideras que yo estoy haciendo una eisegesis, sacando el texto fuera de contexto, obviamente no me creas. Pero yo te soy sincero, estoy tratando de hacer el mejor esfuerzo posible, clamando al Señor, para entender el texto en su contexto y explicarlo correctamente. Si consideras que estoy equivocado, está bien, yo me puedo equivocar, pero considero que no lo estoy haciendo. Gracias, HB, por tu comentario, porque me ayuda a explicar algunas verdades importantes. Vladimir González dice, Dios los usa como si fuera un mago barato. No estoy entendiendo bien. Si puedes explícame un poco más, Vladimir, ese contexto o ese concepto. Errante dice, manito, ¿por qué solo Israel si existen otros pueblos? Ok, muy buena pregunta. En Deuteronomio, si no me equivoco, es en el capítulo 7, Dios le dice a la nación de Israel que le escogió por las promesas que le hizo a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Y no porque la nación de Israel sea mejor que nadie. Más bien, el Señor le dice a Israel en el libro de Deuteronomio, yo te escogí siendo aún la más insignificante de todas las naciones. Ojo, algo importantísimo a la luz de la pregunta de Errante. Cuando vemos el tema de la elección de Israel como pueblo de Dios, es para bendición al mundo, no para exclusividad étnica. Vuelvo a repetirlo, cuando vemos la elección de Dios a Israel, es para bendecir al mundo, no para ser una nación exclusiva étnicamente hablando, bendecida por Dios mientras los demás son malditos. No, es una nación que Dios escoge para alcanzar al mundo entero. Si nosotros leemos Génesis, que ya lo hemos estudiado, y llegamos al capítulo 12, vemos que Dios le promete a Abraham varias cosas. A Abraham, y le dice, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, el propósito de la elección de Dios a Israel no es para distinguirlo como si fueran superiores y los demás basura. Es escogerte a ti, el más insignificante, para yo manifestar mi poder a todas las naciones y que todas las naciones vengan a mí. Esa es la idea. Así que no es porque Israel sea superior a nadie. Por eso les dije cuando respondí la pregunta a Iván, a Baruch Hashem. Nuestros ojos no tienen que estar puestos a la luz del contexto en Israel, sino en Dios, en su fidelidad a sus promesas. Eso es importante. Gracias por tu pregunta errante. Nidia dice que el Señor te bendiga, guarde y tu corazón y siga dándote sabiduría para que te siga usando. Gracias, Nidia. Muchas gracias por tus lindas palabras. AFZ dice saludos, mi homie Horacio. Un abrazo, mi querido Alejandro. Un abrazo.
Sime, perdón, dice, pero si Dios es el que endurece y también el que da el arrepentimiento, entonces no depende del ser humano. Gracias, Sime. Muy buen comentario. No depende del ser humano en que el ser humano pueda alcanzar su salvación por su cuenta. El ser humano tiene que recibir, tiene que recibir la misericordia que Dios le quiere dar. Y Dios ha decidido soberanamente, Sime, que toda aquella persona que pone su fe en Jesús recibe esa misericordia. Dios, si Él lo quisiera, no le daría misericordia a nadie. No se hubiera hecho hombre para morir por nosotros. Pero Dios ha decidido tener misericordia de quien Él quiera. ¿Y de quién quiere tener misericordia a Dios? De toda persona que viene y se postra a los pies de Cristo y lo reconoce como Dios y Salvador. Dios ha escogido soberanamente que la salvación sea por medio de su Hijo. Y ya está. Así que tu comentario es correcto si se entiende en ese contexto. Gracias, Ime. Ismael, un abrazo hasta Nueva York. Dice que llegó tarde. No importa, Isma, sabes que subo el devocional más tarde a YouTube. Celinda dice, por eso endurecía el corazón del faraón, todo para glorificarse. Exacto, Celinda. Y a la luz de Jeremías, a la luz de 2 Timoteo 2, el faraón, luego de haber cumplido los propósitos de Dios, luego de que Dios lo endureciera, se pudo haber arrepentido, pero no quiso. Eso es lo triste. If Lolita dice, saludos y bendiciones, pastor. Un abrazo, If. Gracias. Zoe dice, ¿cómo sería ser vasos de honra? Bueno, ser vasos de honra sería cumplir los propósitos de Dios para tu vida. No todas las personas tienen el mismo llamado. Por ejemplo, Pablo podía ser un vaso de honra en su llamado apostólico, reflejando correctamente a Cristo. Podríamos decir que todo vaso de honra es un vaso que refleja a aquel que merece la honra. ¿Quién es aquel que merece la honra? Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, un vaso de honra es alguien que lo refleja. Si tú quieres ser un vaso de honra, tienes que reflejar a Cristo. Y para poder reflejar a Cristo, tienes que ser transformado a su imagen y semejanza. Y esto sucede cuando tú miras de gloria en gloria su rostro como por el Espíritu del Señor. Esa es la idea, Zoe. Gracias. Déjenme ver. Quiero saludar a Solito. ¿Cómo está, Solito? Un abrazo hasta Chancay. Bienvenido. Douglas, un abrazo hasta Costa Rica, hermano. Dice, hola, paz. Bendiciones para usted y su familia. Exitoso día. Un abrazo, Douglas. Gracias. Déjenme ver. Por aquí me dice, muchas gracias, Laura. Un abrazo. Reina dice, amén, gloria al Rey. Amén. Gladys dice, ¿qué diferencia hay de ser vaso de honra y de deshonra? Bueno, la diferencia que vemos entre Moisés, podríamos ponerlo como ejemplo, y el faraón. Moisés, Dios lo usó para manifestar su poder a través de las plagas, a través de abrir el mar rojo, etcétera, etcétera. En cambio, el faraón, un vaso de deshonra, mostró su dureza de corazón. Aún así, Dios lo usó para manifestar su gloria. Pero ahí vemos la diferencia entre obediencia y mostrar gloria y desobediencia. Y lo loco es que aún así Dios se glorifica también. Entonces, más que todos, podríamos poner obediencia y desobediencia a nuestro Dios. Gladys. Aunque abarca mucho más. Pero eso es lo que te digo ahorita como resumen. William Correa dice, pastor, buen día. Dios lo bendiga. Quería saber cómo es que somos tripartitos o bipartitos. Gracias, William, por tu pregunta. Realmente hay discusión hasta el día de hoy con respecto a eso. Para que los no conocen la pregunta, ser tripartito o bipartito gira en torno a si estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, o si solamente somos compuestos de cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Alma sería un sinónimo de espíritu. Así que o somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, o somos bipartitos. Yo, William, te soy sincero, no tengo la respuesta a eso. Yo no tengo una postura básica, no podría decir es así por esto o por aquello. No he estudiado el tema, no he estudiado la discusión, por lo tanto, no me inclino ni a ni una ni la otra. No lo sé. Es algo que yo todavía no conozco. Pero la discusión sigue hasta el día de hoy y creo que seguirá. Hay teólogos que se van a inclinar a que somos tripartitos y hay teólogos que se van a inclinar a que somos bipartitos. Algunos van a considerar que sí, como dice Pablo en Tesalonicenses, somos cuerpo, alma y espíritu. Pero otros van a decir no, el Antiguo Testamento en su totalidad y el Nuevo Testamento, excepto ese pasaje de Pablo, muestra que somos bipartitos, cuerpo y alma, punto. Por lo tanto, hay una discusión abierta en ese tema, no tengo yo la respuesta, William. Ahí sí mi respuesta sería no sé, lamentablemente. Quizás en un futuro cercano voy a estudiar el tema y te voy a poder ayudar un poco más. Pero quizás puedes buscar en internet la diferencia o los argumentos de aquellos que sostienen que somos cuerpo y alma y espíritu
y aquellos que sostienen que solamente somos cuerpo y alma. Creo que en la teología sistemática de Wayne Grudem, que es un teólogo que tiene una teología sistemática, creo que él expresa las diferencias y él muestra el porqué. Yo me acuerdo hace muchísimos años atrás haber leído su teología sistemática, pero ya ha sido hace muchos años. Por lo tanto, no me acuerdo el tema, porque no era algo que realmente me interesaba en esa época. Así que quizás puedes leerte su teología sistemática, sobre todo en esa sección, acerca de si somos cuerpo, alma y espíritu, o si somos cuerpo y espíritu. Gracias, William. Elsa dice, gracias Dios por tu palabra y por haber encontrado con este live. Un abrazo, no es Elsa, sino es Elisa. Un abrazo, Elisa, bienvenida. Por aquí aparece otro nick, creo que es Javier. Dice, ¿tomar algo que contenga alcohol es malo? Gracias por tu pregunta, la respuesta es no. ¿No? El contexto bíblico nos muestra que el alcohol no es malo en exceso. Así que la borrachera es el pecado, tomar alguna bebida que contenga cierto grado de alcohol no lo es. Brenda dice, ya se cumplieron las señales y en cualquier momento puede venir el Padre Celestial. Gracias, Brenda, por tu pregunta. La respuesta es que para la venida de Cristo, según lo entiendo yo, hay discusión al respecto, no hay ninguna señal que se tenga que cumplir para que el Señor venga por nosotros. El Señor pudo haber venido años atrás, puede venir hoy, puede venir mañana o puede venir 100 años más allá, sin necesidad de que ninguna señal adicional se cumpla. La Iglesia históricamente siempre ha tenido la expectativa de la inminente o del inminente regreso del Señor, y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo a la luz de pasajes como Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Pasajes como 1 de Tesalonicenses 4, 1 de Tesalonicenses 5. Siempre se habla del inminente regreso del Señor, puede venir en cualquier momento. Generalmente cuando se ven señales, más que todo habla acerca del día del Señor, que es un día de ira sobre la tierra. Personalmente yo, hay discusión al respecto, Brenda, considero de que nosotros, esperando inminentemente al Señor, Él nos va a sacar de en medio antes de derramar su ira sobre la tierra. Nosotros no estamos para la ira, por lo tanto, el Señor puede venir hoy por nosotros. Y que cuando encontramos ciertas señales que se van a cumplir en el futuro, estas señales tienen que ver con el día de la ira de Dios, en el cual, considero yo nuevamente, no estaremos. Así que no hay ninguna señal que se tenga que cumplir para que nuestro Padre Celestial o nuestro Señor nos llame a su presencia. Gracias, Brenda. Déjenme ver. Elena de Troya dice, ¿se puede decir que es el pueblo de Dios en rebeldía? Gracias, Elena, sí. Cuando nosotros lleguemos al capítulo 10 y al capítulo 11 en Romanos, vamos a ver que Pablo se va a referir a Israel incrédulo como el pueblo de Dios. Pero no es el pueblo de Dios en el sentido salvífico, sino en el sentido de que se le han hecho ciertas promesas a ellos. Y promesas que se van a cumplir. Obviamente se le van a cumplir al remanente, a los que sí han creído, ese pequeño grupo históricamente que creyó en el Señor, pero de todas maneras es un pacto con esa nación. Por lo tanto, dentro de esa nación de Israel hay un grupo que es salvo, pero eso no quita que Israel sea considerado bíblicamente como el pueblo de Dios hasta el día de hoy. Muchas veces la discusión que se levanta, Elena, es porque la gente no entiende esta distinción y dice, ¿cómo es posible que puedas decir que el pueblo de Dios es Israel? Tremendos genocidas que matan a los palestinos. Es que nadie está diciendo que con pueblo de Dios nos estamos refiriendo a que son piadosos o que son salvos. Nadie está diciendo eso. Estamos siendo fieles a la Escritura, que muestra que como Dios ha hecho un pacto con Israel desde la época de Abraham, con Abraham, se le llama pueblo de Dios por eso, porque Dios tiene promesas con ellos y las va a cumplir. Pero son unos desgraciados, todas las naciones son unas desgraciadas, en verdad. Nuestros gobiernos no son los más bonitos del mundo. Nadie puede decir, ay, mi gobierno es hermoso, hace todo bien. No, hay unos más malos y otros no, pero todos al final son malos. Por lo tanto, la nación de Israel lo único que expresa, por más que es el pueblo de Dios, es que está alejada de Dios. Podría agregar lo siguiente, Elena, que cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis y llegamos al capítulo 11, vemos que espiritualmente Israel es llamada Sodoma y Egipto. O sea, dos términos que hablan de corrupción moral, de idolatría, son usados para Israel en el tiempo del fin, en el tiempo del día del Señor, en el tiempo de la ira. Así que Israel, como nación, sí es el pueblo de Dios, pero es un pueblo que espiritualmente está alejado del Señor.
pero eso no quita de que Dios tenga promesas para ellos que las va a cumplir hasta el día final. En ese sentido se llama pueblo de Dios. Entonces ahí no habría discusión, pero generalmente los que no aceptan esta postura, porque hay hermanos en la fe sinceros, como quizás HB que estaba acá en los comentarios, van a decir, Horacio, estás hablando tonterías. Nosotros ahora somos el Israel de Dios, no Israel como pueblo. Pero es porque generalmente sacan los textos de contexto, según lo entiendo yo. Obviamente yo considero que la postura que sostengo es la correcta, si no, no la sostendría. Pero creo que a veces no se entiende en la discusión la distinción que hacemos. Israel es el pueblo de Dios, no en un sentido salvífico, en un sentido de pacto. En ese sentido lo es. Gracias, Estelena. En la épica, manda emoticons. Quiero saludar a Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Xavier dice, hola, bueno, vuelve a repetir las mismas preguntas. Elsa Morales, ¿cómo estás, Elsa? Un abrazo hasta Venezuela. Dios te bendiga. Déjenme ver. En la épica dice, eso es calvinismo. Bueno, la postura que yo traté de contrarrestar, la idea de elección incondicional, desde antes de la fundación del mundo, sí se considera calvinismo, o es lo que llamamos calvinismo. Yo no soy calvinista. Matt Yahoo dice, shalom, bendiciones. Un abrazo, Matt Yahoo. María 7174 dice, me da mucho coraje ver cómo algunos se ríen de los cristianos y Dios. Bueno, es parte de lo que el Señor nos ha prometido y de lo que han hecho con nuestro Señor, María. Por lo tanto, es parte de nuestra fe. Ivette, ¿cómo estás? Bienvenida. Si no me equivoco, Ivette es de Trujillo, pero me puedo equivocar, porque hay distintas Ivettes por aquí. Déjenme ver. María dice, no se merecen ninguno saber la verdad. Eres un valiente amigo. Gracias, María, por tu comentario. Yo podría decir lo siguiente, que ni tú ni yo tampoco lo somos. Y Dios en su misericordia ha permitido y ha movido las cosas para que podamos conocerlo. Así que estas personas que no se merecen, al igual que nosotros no nos merecemos, tienen que escuchar la palabra del Señor. Gracias. Déjenme ver, vamos a ver. Fernando Pisco dice, claro que sí, el problema es el calvinismo. Bueno, nuestros hermanos calvinistas son hermanos, como lo acabo de decir, considero que están errados en estas cosas, pero hay que tratar siempre la discusión con respeto, con paciencia, atacando el argumento, no atacando a la persona, cosas que faltan lamentablemente en Internet. ¿No? En Internet la gente se agarra hasta insultos y es triste ver hermanos en la fe peleándose por esas cosas. O sea, miren, me detengo un ratito aquí, porque ya nos queda poco tiempo para ir terminando el live. O sea, si el calvinismo es correcto, o la postura que estoy presentando es la correcta, o sea, a la hora de la hora esto no es fundamental para nuestra salvación. Por lo tanto, si un hermano calvinista dice, Horacio, estás completamente equivocado en Romanos capítulo 9, no lo veo así, lo estás sacando de contexto, etcétera, etcétera, yo no me voy a hacer problemas por eso. O sea, ¿para qué me voy a poner a pelear por algo así? Lo único que estoy manifestando con pelearme con hermanos así es en buena cuenta mostrando la inmadurez que tengo. Insultando, haciendo burlas, etcétera, etcétera. Lo único que muestran es algo contrario al carácter de Cristo. Por lo tanto, no nos estemos peleando por tonteras. O sea, sí, son temas importantes porque buscamos la verdad de la palabra de Dios. Pero a la hora de la hora siempre tenemos que abrir el panorama, sobre todo en estos temas que son tan polémicos y que se han discutido y se discutirán por los siglos de los siglos, de que podemos estar equivocados. Yo puedo estar equivocado, TikTok me está pidiendo reconocimiento de que sigo por acá. Y otra vez, déjame un ratito, por favor. Miren, yo puedo estar equivocado en lo que les estoy diciendo. ¿Creo que estoy equivocado? Creo que no. Considero que no estoy sacando el texto fuera de contexto, pero me puedo equivocar. Por lo tanto, yo no me voy a poner a pelear, me voy a agarrar de boca con un hermano en la fe, porque considera que mi interpretación de este pasaje es equivocada. Tenemos que madurar y crecer en esa dirección. No nos podemos estar peleando en las redes sociales por temas así. Temas que en verdad no son para salvación o perdición. Si estaría hablando con un testigo de Jehová que niega la divinidad de Jesús, eso ya es otra cosa. Alguien que niega que nuestro Dios sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso es otra cosa. Lo que el credo de los apóstoles nos enseña son cosas fundamentales en nuestra fe. Por lo tanto, eso capaz podemos discutirla y quizás apasionadamente, porque estamos hablando de la salvación de las personas. Pero si existe la predestinación como el calvinista lo entiende, o la predestinación según el contexto como lo entiendo yo en Romanos 8, sí, uno de los dos está equivocado, pero esto no hace que la otra persona no sea mi hermano, no. No sé si me dejo entender. Hay cosas fundamentales de nuestra fe y hay cosas que son circunstanciales, que son un desarrollo y entendimiento teológico
que tienen sus distintas posturas y todo el tema, que sí, yo voy a defender las posturas que sostengo, pero a la luz de que el otro es mi hermano y a la luz de que yo puedo estar equivocado, voy a hacerlo con respeto y voy a tratar de aprender del otro, y lo que esperaría es que el otro intentara aprender de mí. Pero hoy día en las redes sociales no vemos eso en los hermanos en la fe. Y justo ayer conversaba con mi familia, con mi hermano, con mi esposa, con mi cuñada, y les decía, a la hora y la hora, en la iglesia local, por ejemplo, en un área pastoral, mis hermanos en la fe no están pensando en eso. O sea, si yo no me pongo la bandera de calvinista o la bandera de dispensacionalista en la iglesia local, si no busco enseñar la Biblia, versículo por versículo, y buscar aplicarla a nuestra vida, la iglesia no va a estar fundamentada en que, ay, no, yo soy calvinista, o soy arminiano, soy el esto y el aquello. La iglesia está diciendo, esta es la palabra de Dios, yo quiero ponerla en práctica. Si yo un día, imaginemos esto, me vuelvo calvinista, vamos a ponerlo así. Yo considero que nunca me voy a volver calvinista, pero imaginemos que pasa eso. La iglesia que pastoreo, la verdad es que esas cosas le van y le vienen, o sea, ni siquiera saben muy bien qué es el calvinismo o qué no. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en estudiar la palabra de Dios y ponerla en práctica, no tanto en pelearnos en debates teológicos o hablar de eso. Leemos la Biblia, buscamos cómo la podemos aplicar, conocemos más a nuestro Dios y más bien estamos luchando para ser hombres y mujeres de oración y hombres y mujeres de la palabra de Dios aplicada correctamente. Entonces, son temas que yo veo mucha discusión en las redes sociales y digo, o sea, no están reflejando a Cristo para nada. Y podemos ser uno de los que estamos aquí conectados el día de hoy. Si eres uno de ellos, te pido que por favor te arrepientas, porque no estás manifestando la gloria de Dios de esa manera. Quizás te han enseñado equivocadamente el calvinismo es el evangelio. No lo es. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con eso. Así que exhortémonos mutuamente en ese sentido. Reflejemos correctamente a Cristo. Si yo voy a hablar con un hermano con el cual discrepo, tengo que hacerlo con el carácter de Cristo. Eso es una llamada de atención para todos nosotros. Así que gracias por escucharme. Y bueno, voy a leer una pregunta más y con eso termino, ¿ok? Déjame ver, hoy han habido muchos comentarios y discúlpenme si no puedo contestarlos todos, pero es por falta de tiempo, no por falta de disposición. Déjenme ver. Me quedé en el comentario de Fernando, si no me equivoco. Déjenme ver. José Luis Mijares, hermano, dice saludos desde Venezuela, un abrazo. Magda dice saludos desde Lima, un abrazo Magda, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Leti López dice, ¿cómo le digo a mi familia que dejen entrar a Jesús en su vida? Lo primero, Leti, ora. Ora por eso. Ora que Dios mueva las cosas de distintas maneras para que tu familia esté más dispuesta a escucharlo. No solamente ora, refleja a Cristo. Que la gente pueda ver en tu familia, que la gente de tu familia pueda verte a Cristo en ti. O sea, vive como Cristo. Busca ser luz y sal. Segundo, o tercero, mejor dicho, busca oportunidades para hablarles de Jesús. Hablar lo que Él ha hecho en tu vida y lo que quiere hacer en la vida de ellos. ¿Quién es el Señor? Predícales las buenas noticias de salvación. Así que es paso a paso. Oración, ser testimonio, predicación. Eso es lo que tienes que hacer, Leti, y tener paciencia. Porque si no sé en tu vida, pero en mi vida, yo fui el último en mi familia nuclear en convertirme. Así que yo fui el más terco. Así que tenemos familias que somos de corazón duro. Gracias. Kiki dice, no sigas hablando, ellos te están observando, dice. No sé a qué se refieren, Kiki. Celinda dice, somos tripartitos. Bueno, ok. Déjenme ver. William Correa dice, muchas gracias, pastor, nos bendice mucho. Fernando dice, mentira, somos templo del Espíritu Santo. Nadie ha dicho que no seamos templo del Espíritu Santo, Fernando. Marimar dice, bueno, ya son comentarios sobre el tema de si somos tripartitos o no. Creo que es momento para terminar el live de esa manera. Así que gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que dentro de todo haya sido de edificación para ustedes. Ya nos estaríamos viendo el día lunes, Dios mediante, a las 9 a.m. para estudiar la carta de Santiago. Si quieren formar parte de nuestra comunidad de WhatsApp, me escriben aquí a TikTok por privado y yo les mando el link de invitación a la comunidad de WhatsApp. Nuestra comunidad de WhatsApp no es una comunidad intelectual que solamente comparte versículos bíblicos y estudia, sino somos una comunidad familiar. Así que van a haber muchos mensajes al día a veces, personas que no pueden mantener ese ritmo. Así que si quieren formar parte de esa comunidad, me avisan y los invito por privado. Así que, dicho esto, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nos vemos el día lunes, Dios mediante. Capaz hago un live en la tarde, pero es una grabación. No voy a estar en vivo. Y dentro de todo, muchas gracias. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Chao, chao.